Bueno, démosle gloria a Dios por esta oportunidad y esta nueva mañana que nos regala. La palabra de Dios nos enseña que nuevas son las misericordias cada mañana y esta es una misericordia nueva que Dios nos da para aprender y conocer la palabra, para instruirnos en ella y para obedecerla y ponerla por obra. Y esta mañana voy a hablar acerca de predicando la palabra de Dios. Eso es el tema que tenemos esta preciosa mañana, predicando la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros debemos de saber que en un mundo tan lleno de mentira y de cosas vanas, es necesario levantarnos como iglesia del Señor para predicar la palabra de Dios de la manera correcta, sin temor, sin tener ningún miedo o vergüenza. Porque pues la palabra de Dios o este evangelio de Dios, bien sabemos que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. La palabra de Dios me enseña en Romanos 2:16 eso, que la palabra de Dios es poder de Dios. Usted y yo tenemos que entender que si la palabra de Dios es poder de Dios, pues es lo que tenemos que predicar y no avergonzarnos. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vemos cómo el evangelio o la palabra de Dios es un poder que está para salvar a todo aquel que está perdido, pero hay que creer en él. Y todos sabemos que el evangelio es Cristo, y por eso dice que este evangelio se revela por fe y para fe. Por eso es necesario que usted y yo conozcamos la palabra de Dios, o predicar la palabra de Dios. Usted y yo, para predicarla, debemos de conocerla. Y ubiquémonos en el libro de Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Aquí en mi Biblia hay un título, dice predica la palabra de Dios. Por eso el título de la enseñanza esta mañana se llama predicando la palabra de Dios. Y segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y con revelación de su Santo Espíritu, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques, ¿qué? Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Mire que aquí empieza la palabra a enseñarnos cosas muy importantes y muy necesarias para una predicación de la palabra. Vemos como aquí hay dos cosas que primeramente nos dice el Señor, o nos habla la palabra. Y lo primero que estamos viendo aquí es que está ahí en el versículo 1, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea que cuando vamos a predicar la palabra, lo primero que debemos de hacer es que debe ser delante de Dios y de Jesucristo. Mire, ahí está dándonos una pauta de cómo debe ser la predicación de la palabra. Dice que debe ser delante de Dios y de Jesucristo. O sea, es saber que tanto Dios como Jesucristo son nuestra cabeza. De ellos debe ser el mensaje. Que el compromiso es con ellos, ya que al fin y al cabo es la palabra dada por el Padre a Jesucristo. O sea, cuando nosotros hablamos delante de Dios y de Jesucristo, estamos dando una seguridad de que lo que estamos hablando es verdad. Viene del Padre, viene del Hijo. Por eso hay que hablar
o predicar delante de Dios y de Jesucristo. De que cuando nosotros predicamos el mensaje o tenemos el centro del mensaje al Padre y al Hijo, esto solamente lo podemos hacer por medio del Espíritu Santo. No olvidemos que cuando nosotros entendemos esto, vamos a entender que Jesucristo es el que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. O sea, Él es el que lo va a hacer. Pastor, pero es que la palabra de Dios me dice que Jesucristo no vino a condenarnos, sino a salvarnos. Claro que sí. Miremos lo que dice la palabra en Juan capítulo 12, versículo 47. Juan capítulo 12, versículo 47. Mire lo que enseña la palabra de Dios. Dice, versículo 47. Dice, vamos a leerlo desde el 44. Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Qué dice el 49? Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. 50, dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Vemos a un Jesús diciéndonos que Él no vino a juzgar, Él no vino a juzgarnos. Él no vino a juzgar el mundo ni a condenarlo. Él lo que vino fue a salvarlo. Pero dice que el que lo rechaza y no recibe sus palabras tiene quien le juzgue. Lo que nosotros tenemos que saber es que la palabra que Dios nos está dando por medio de Jesucristo es la que si nos va a condenar o nos va a salvar. Porque un día se manifestará Jesucristo para juzgar tanto a vivos como a muertos. Y usted y yo tenemos que tener claro que eso va a pasar. Y porque lo que Jesús nos está hablando no viene por su propia cuenta. Usted y yo sabemos que es porque el Padre lo ha enviado. Y por eso dice que lo que Jesús habla es lo que el Padre le ha dado que hable. Entonces usted y yo tenemos que entender que cuando recibimos la palabra de Dios o predicamos la palabra de Dios, debe ser delante de Dios y de Jesucristo. El mensaje tiene que ser de ellos. No podemos hablar cosas simplemente por hablar, tomar testimonio y estar hable y hable de testimonio. Gloria a Dios por los testimonios. Pero algo que usted y yo tenemos que aprender y tener muy claro es que la palabra que usted y yo tenemos que predicar es la palabra que viene delante de Dios y delante de Jesucristo. La palabra que Dios ha dado como una ordenanza, que Jesucristo vino y la predicó como mandamiento. Ahí lo veíamos en el versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, que lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Él vino a cumplirlo como un mandamiento, como su voluntad. Por eso usted y yo que estamos esta mañana en este lugar, recibiendo la palabra de Dios, que estamos recibiendo la predicación de la palabra de Dios, Dios nos está enseñando que si usted y yo vamos a predicarla, o a enseñarla, o a hablarla, debe ser delante de Dios y delante de Jesucristo. No hay otra manera de hacerlo. Es que ellos son los que tienen la verdad. Como veíamos ahora, es esa verdad de la cual usted y yo no nos podemos avergonzar. Ese evangelio, tú y yo no nos podemos avergonzar porque dice que el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. La palabra es la salvación, la palabra es la que tiene poder. Usted y yo que tenemos esta oportunidad de escuchar la predicación de la palabra esta mañana,
Es porque el Señor quiere enseñarnos. Vayamos nuevamente a 2 Timoteo capítulo 4. Mire lo que dice el versículo 2. Que prediques la palabra y que estés a tiempo y fuera de tiempo. Mira, que sigue hablándonos. Que prediquemos la palabra, que la estemos a tiempo y fuera de tiempo. El segundo, o sea, cuando nosotros prediquemos la palabra debe estarse a tiempo o fuera de tiempo. O sea, lo que el Señor nos está diciendo aquí es que hablemos, que la palabra debe ser expuesta de una forma oportuna e inoportuna, en todo momento. Es más, aunque el momento sea el menos indicado. Eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, cuando usted y yo hablamos la palabra, usted y yo la tenemos que declarar en el momento que sea el oportuno, el inoportuno, el menos adecuado, el indicado. Usted y yo lo tenemos que decir, hablarlo. Mire, para hacer esto lo primero que usted y yo debemos de hacer es meditar en la palabra de Dios. Porque si usted y yo no meditamos en la palabra como dice, ¿cómo vamos a poder nosotros instar a otros a tiempo y fuera de tiempo? Somos de los que quizás vamos a estar sacando la excusa, no es el tiempo de hablar, no es el tiempo de enseñar, no es el tiempo de enseñarle a otro. ¿Por qué? Porque pues como usted quizás de pronto no ha meditado en la palabra, y la palabra de Dios me enseña que debo de hacerlo de día y de noche. Y no solamente es meditar, sino guardar y ponerla por obra. O sea, cuando yo predico la palabra es porque verdaderamente yo la vivo. ¿Yo cómo me voy a poner a predicar algo que yo no vivo? ¿Cómo voy a predicar algo que yo ni siquiera he experimentado? ¿Cómo voy a predicar algo que ni siquiera guardo? Usted y yo tenemos que tener claro eso. Porque si el Señor me está diciendo esta mañana que yo debo de predicar la palabra y que debo de estar a tiempo y fuera de tiempo, es porque el Señor quiere que usted y yo hablemos en cualquier momento. Él quiere que estemos preparados por medio de su palabra para hablar en cualquier momento. Mire por qué Él nos enseña esto. Que nosotros tenemos que poner por obra la palabra, porque así seremos prosperados en nuestro caminar y todo nos saldrá bien. Mire lo que dice la palabra en Josué. Vayamos a Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice la palabra? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está, que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si vemos cómo la palabra no se puede apartar de nuestra boca, sino que tenemos que meditar de día y de noche. Dice, para que la guardemos y hagamos conforme a todo lo que está en él. O sea, hay que ponerla por obra. Cuando nosotros hacemos todo esto, entonces Dios dice que nos hará prosperar en nuestro camino y todo saldrá bien. Entonces ahí es donde viene la palabra y se va a empezar a cumplir. Entonces cuando Dios dice que usted debe predicar la palabra delante de Dios y de Jesucristo, lo primero que vimos. Y dos, que debemos de estar a tiempo y fuera de tiempo, es porque usted ya está preparado, es porque usted ya ha meditado en la palabra, es porque usted ya la ha guardado, es porque usted la va a poner por obra. Entonces cuando usted la pone por obra, porque usted ya la conoce, dice que va a ser prosperado va a ser prosperado en todo. Va a ser prosperado en todo. O sea, usted tiene que entender que si usted hace las cosas de la manera como Dios la pide, va a ser prosperado en todo lo que usted quiera hacer con esa palabra. Es importante saber que el estar a tiempo y fuera de tiempo
no es porque la palabra tenga tiempos. Lo que pasa es que para Dios todo lo que ya está hecho, o lo que nosotros vamos a vivir o lo que estamos viviendo, para Él ya es un pasado. Por eso, como Él ya conoce nuestras cosas, nosotros tenemos que entender que en cualquier momento es el momento oportuno para hablar de lo que Dios dice que hablemos. Y cuando usted y yo estamos preparados, porque meditamos, porque estamos guardando y estamos poniendo por obra la palabra de Dios, y que va a ser prosperado en todo y que todo nos saldrá bien. Mire lo que dice Deuteronomios. Ahí detrás de Josué, mire lo que dice. Deuteronomios capítulo 6, versículos 6 y 7. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. ¿Qué dice? Mire lo que dice. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Si vemos cómo el Señor nos está hablando de que la palabra debe estar ¿dónde? En nuestro corazón. La palabra me enseña que de toda cosa guardada guarde ¿qué? Mi corazón, porque de él ¿qué? Mana la vida. La palabra me enseña también que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si yo tengo abundante palabra de Dios en mi corazón, pues voy a hablar abundante palabra por medio de mi boca. ¿Y cómo voy a hablarlo? Pues como dice el versículo 7, la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Si vemos cómo el estar a tiempo y fuera de tiempo es un deber de nosotros como padres, como esposos, como hijos, como siervos, como lo que seamos para Dios. Pero, ¿cuál es el éxito de nosotros poder predicar la palabra y que se vean resultados? Cuando usted y yo verdaderamente guardemos, atesoremos o tengamos la palabra de Dios en nuestro corazón. Porque ahí es donde fácilmente la vamos a repetir a nuestros hijos, la vamos a hablar estando en casa, andando por el camino, al acostarse o cuando se levante. Mejor dicho, en todo momento, a cualquier hora, cualquier instante, en el momento menos indicado o en el momento indicado. La vamos a poder hablar sin miedo, sin temores. ¿Por qué? Porque sencillamente usted y yo, Dios nos ha preparado por medio de su Santo Espíritu y por eso vamos a poder hablar delante de Dios y delante de Jesucristo. ¿Qué? La palabra, predicando la palabra de Dios. Usted y yo debemos de estar predicando la palabra de Dios. Gloria a Dios, nuevamente digo, por los testimonios. Gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Pero hoy en día vemos que muchas veces los testimonios, las señales, los prodigios, eso simplemente se busca por temporada o por tiempos, pero la palabra dice que esa va a permanecer por siempre. ¿O no dice la palabra que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará? Porque es que la palabra la que debemos de estar predicando. La predicación debe basarse en Jesucristo y el Padre, no en nuestras vidas, ni en nuestros testimonios, ni los testimonios de nadie. Eso dice la palabra, que hablemos delante de Dios y delante de su Hijo, delante de Jesucristo. Pero mire que cuando nosotros verdaderamente predicamos la palabra como Dios nos la está enseñando en 2 Timoteo 4, que debe ser delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que ya sabemos, porque son las palabras que al fin y al cabo nos van a juzgar o nos van a salvar. Y que la prediquemos a tiempo fuera de tiempo, o sea, en todo momento. Mire que cuando nosotros instamos o hacemos lo que Dios nos manda, que debe ser delante de Él y de Jesucristo, y hacerlo en cualquier tiempo o en cualquier momento, debemos de ejecutarla de tres maneras. De tres maneras. Y ahí mismo en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2, nos los dice cuáles son
tres maneras. Mire que dice, y que predique la palabra que diste a tiempo y fuera de tiempo, ya lo sabemos, delante de Dios y de Jesucristo, a tiempo y fuera de tiempo, ya lo sabemos, ¿cierto? Pero aquí hay digamos, tres maneras, o hay que ejecutarla de tres maneras. ¿Qué debemos de ejecutar en tres maneras? Pues la palabra que estamos hablando delante de Dios y delante de Jesucristo. Dice, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí hay algo poderoso, mire, redarguye. O sea, lo primero que uno debe de entender al predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que viene de parte de Dios, es que tiene que ser de la que redarguye. ¿Qué significa redarguye? La palabra redarguye es que refuta o rechaza toda mentira o excusa que se dé para cambiar la palabra de Dios. Repito, que refuta o rechaza toda mentira o excusa que se dé para cambiar la palabra de Dios. O sea que cuando una persona está diciendo yo creo en la palabra de Dios, pero yo voy a hacer las cosas a mi manera, porque es que yo no voy a esperar, yo no voy a tener en cuenta esto, sino que yo lo voy a hacer. ¿Qué debe hacer uno que conoce y que predica la palabra? Debe de redarguir a esa persona. Y la palabra redarguir es no aceptarle lo que está diciendo. Es rechazar lo que esa persona está diciendo. O simplemente refutarle esa mentira o esa excusa que está diciendo para cambiar la palabra de Dios. Porque es que hay mucha gente que dice, yo lo hago pero a mi manera. Yo me congrego cuando yo quiera. Yo amo a Dios pero a mi manera. Pero como usted y yo sabemos que no es como uno quiera, ni a la manera de uno, usted tiene que refutar eso, usted tiene que redarguirla. O sea, usted no puede permitir que una excusa cambie la palabra de Dios. Usted tiene que redarguir a esa persona que quizás está usted instruyendo a tiempo y fuera de tiempo. Porque es que a veces nos salen personas de esa magnitud. Ay, yo amo a Dios a mi manera. No, usted tiene que decir, no, es que eso no es así. Refute esa palabra. Usted tiene la autoridad para decirle, eso que usted está diciendo es una excusa. Porque la palabra de Dios no se puede cambiar. La palabra de Dios es una. Y las cosas no se hacen como uno las quiere y no como Dios las dice, como Dios las pide. Ay, que yo me congrego como yo quiera. Que yo si voy a dar algo, se los llevo a los pobres porque yo no lo doy al pastor. Eso está equivocado. Usted tiene que refutar esos argumentos, esas excusas que no son de la palabra. Esos son simplemente argumentos de los cuales usted y yo tenemos que redarguir, porque si no, se va a quedar con una mala enseñanza. Entonces, cuando nosotros prediquemos la palabra de Dios, dice que debemos de hacerlo delante de Dios y de su Hijo Jesucristo. 2, que debemos de predicarla a tiempo y fuera de tiempo, o sea, en cualquier momento. Pero el predicar a tiempo y fuera de tiempo, o sea, en cualquier momento o en todo tiempo, debemos de hacerlo primero redarguyendo. O hay que redarguir. Y la palabra redarguir es refutar, es argumentar, es rechazar cualquier excusa que se dé para cambiar la palabra de Dios. Cualquier excusa, hermano, cualquier excusa. Porque es que lo que se está levantando hoy en día en la iglesia son excusas. Es que todo el mundo lo hace, es que yo vi al hermano que lo hizo, es que yo vi al pastor que lo hace. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Por eso hay que rechazar vehementemente todo lo que se quiera volver una mentira para cambiar la palabra de Dios. 2, dice ahí, reprende. La palabra reprender es amonestar, es regañar con autoridad y con templanza.
¿qué es lo que tiene uno que regañar? O sea, usted ya primero redargulló, usted dice, eso no es así, usted le argumentó, eso no es así, la palabra de Dios no dice eso, la palabra de Dios usted la está equivocada. Y cuando ya pasa eso, usted tiene que reprender. La palabra reprender es amonestar, regañar, pero con autoridad y con templanza, porque se está cometiendo una falta contra la palabra de Dios. O sea, está cayendo una falta. Viene a mi mente un versículo que está en Gálatas 6.1. Gálatas 6.1 dice que nosotros que somos espirituales, mire lo que dice Gálatas 6.1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, hay que exhortar al hermano, hay que reprenderlo, hay que regañarlo, porque está cometiendo una falta. Y usted y yo que somos espirituales hay que restaurarle un espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros también caigamos. Por eso hay que hacerlo con mansedumbre, pero con autoridad y con templanza. Porque no puede uno dejar que se cometan faltas contra la palabra de Dios y uno se vuelva partícipe de eso, porque entonces no estaría predicando la palabra de Dios de la manera correcta. Y Dios no quiere que seamos eso, porque entonces no lo estaríamos haciendo delante de Dios ni delante de Jesucristo, sino que lo estaríamos haciendo quizás delante de los hombres, para quedar bien con ellos, pero quedamos mal con Dios. Mire lo que dice ahí mismo el versículo que estábamos leyendo. Dice que predique la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, ya lo vimos. 2, reprende. 3, dice exhorta. O sea, la gente de pronto dirá, reprenderme es lo mismo que exhortar. No. Exhortar al final es instar, es estimular o convencer a la persona conforme a la palabra de Dios. O sea, yo tengo que exhortar a la persona, es decirle, instarla, estimularla, es tratar de convencerla de que reciba la palabra de Dios como una verdad que lo hace libre o que hace libre a las personas. Mire que muchas veces nosotros quizás tenemos estos conceptos muy errados y muy mal interpretados. Y por eso muchas veces no hacemos las cosas correctas, porque muchas veces no conocemos verdaderamente el significado de la palabra en la cual se está hablando. O no se tiene verdaderamente bien el contexto de lo que se está hablando. Y por eso es necesario aprender a interpretar la palabra, a conocer la palabra. Y para eso el Espíritu Santo nos ayuda. Y cuando Dios nos está enseñando aquí que debemos de estar a tiempo y fuera de tiempo, que debemos de redarguir o hay que es nosotros no entrar en contiendas, pero tampoco nosotros aceptar una falsa enseñanza o aceptar una falsa palabra, una palabra que tiene excusa para dar cambiar la palabra de Dios. Por eso hay que reprender, que es regañar con toda autoridad, es con un espíritu de mansedumbre, tratar de reconvenir al hermano que está equivocado en esa falta. Y al final hay que exhortar es estimularlo, es tratar de instar o convencerlo de que reciba la palabra de Dios como es. Porque al final, como decía ahora, esa palabra es la verdad que al final nos va a hacer libres. Pero mire que cuando el Señor nos está enseñando todo esto, dice que lo debemos de hacer con toda paciencia. Con toda paciencia. La palabra paciencia es que nosotros seamos pacientes, que tengamos espera, que no juzguemos, que no hagamos señalamientos,
Y dice que con doctrina. La palabra doctrina es con la palabra, con el evangelio, con las buenas nuevas, con la sana doctrina. Entonces, ahí es donde usted y yo verdaderamente nos estamos convirtiendo en siervos de Jesucristo, siervos del Dios Todopoderoso, para hablar de parte de Él y de parte de su Hijo, para predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Mire que cuando nosotros hacemos esto con paciencia y doctrina, es esperar que las cosas se den conforme a la voluntad de Dios, quien al fin y al cabo es el que da el crecimiento a cada uno de nosotros. Mire, usted encárguese de dar la palabra, encárguese de sembrar la palabra. Pastor, pero yo cuando vaya a predicar, yo como me doy cuenta cuando voy a redarguir, cómo voy a reprender y voy a exhortar. O sea, esto ya se tiene que volver en nosotros un hábito bueno. No es que yo primero redargullo, ¿cómo es que es? Primero redargullo, luego reprendo, luego exhorto. Uy, no, ¿cómo es que es esto? No. Dentro de una conversación, dentro de una predicación, usted va dando todo esto sin necesidad de usted ir pensando en qué momento va a dar esto, en qué momento va a dar lo otro. Esto tiene que ya ir fluyendo. Esto tiene que ir ya dándose porque sencillamente el Espíritu Santo lo pone. Porque al fin y al cabo el crecimiento lo va a dar ¿quién? Dios. Dios es el que da el crecimiento. ¿O no lo dice la palabra en 1 Corintios 3:7? Vayamos y verá. 1 Corintios capítulo 3, versículo 7. ¿Qué dice? 3:7. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da ¿qué? El crecimiento. O sea, simplemente usted encárguese de plantar o de regar la palabra, porque al fin y al cabo el que le va a dar el crecimiento a lo que usted y yo estamos hablando, predicando, enseñando, instruyendo, va a ser Dios. Dios, hermano, siempre y cuando usted lo haga de la manera correcta, Mire, una de las cosas que usted y yo tenemos que aprender para que todo esto verdaderamente se dé como obras buenas, como Dios dice que debemos de darlas para Él. Y poder estar nosotros en esta predicación de la palabra como Dios quiere que se dé. Usted y yo debemos estar humillados bajo la poderosa mano de Dios. Mire, ¿por qué debemos de mantener humillados? Porque la humillación nos va a traer que Dios nos exalte. Entonces, cuando uno está humillado bajo la poderosa mano de Dios, Dios nos va a exaltar cuando fuera el tiempo. No se preocupe usted porque reciba exaltación de hombre. No se preocupe usted si no hay todavía esa exaltación de hombre, no. Humíllese como Dios quiere que se haga. Enseñe la palabra como Dios quiere que se enseñe. Porque cuando fuera el tiempo, Dios nos va a exaltar. Y hay algo que usted y yo tenemos que aprender a entender, es que cuando nosotros hacemos todo esto, lo vamos a hacer velando, siendo sobrios, teniendo cuidado porque hay un adversario que anda buscando a quien devorar. Mire que uno como usado por Dios para la predicación de su palabra, uno usado por Dios para todo lo que es la enseñanza. Si uno no vive humillado, no va a haber exaltación de parte de Dios. Y toda ansiedad y todo eso va a hacer que el enemigo venga y devore
y nos devore como presa fácil. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mire que hay un adversario que anda buscando a quien devorar. O sea que cuando usted y yo enseñamos la palabra, cuando predicamos la palabra, vamos a estar seguros de que este adversario, aunque ande por ahí buscando a quien devorar, usted y yo vamos a tener claro que Él está vencido, porque la palabra de Dios lo dice, que Él ya está vencido. Y como vencido, simplemente lo que tenemos que estar es sobrios y velando, vigilantes, echando toda ansiedad sobre Dios, porque Él va a tener un cuidado de nosotros. Y todo esto se logra cuando verdaderamente estamos humillados bajo su poderosa mano. Y ahí es donde usted y yo vamos a ver la exaltación de Dios. Entonces vemos cómo al final siempre la predicación debe ser hablar de Dios y hablar de su Hijo. Bien sabemos que esto lo tenemos que hacer es por medio del Santo Espíritu de Dios, porque es que el Santo Espíritu de Dios es el que está con el Padre y el Hijo, allí donde ellos están, y es el que nos va a dar a conocer todo lo que ellos hablan. Todo lo que el Padre y el Hijo habla, el Espíritu Santo es el que nos lo va a dar a conocer. Mire lo que dice capítulo 16 de Juan. Juan 16. Juan 16, versículo 13. Mire pues lo que dice el Señor. Porque es que esto es lo que hace el Espíritu Santo en usted y en mí. Que lo tenemos, obviamente. O usted no lo tiene. Yo sí lo tengo. Mire lo que dice. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará, ¿qué? Por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y todo lo que Él tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. O sea, acá lo que nos está hablando la palabra es que el Espíritu Santo nos va a dar a conocer todo lo que es del Padre y todo lo que es del Hijo. Por eso hay que hablar delante del Padre y por eso hay que hablar delante del Hijo. Porque es que es el Espíritu Santo el que nos va a dar a conocer todo eso. Dice que no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mire, el Espíritu Santo está para recordarnos la palabra, que Él ha hablado, para recordarnos y aún para darnos a conocer las cosas que han de venir. ¿O acaso no lo dice ahí? Dice que, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea que cuando usted y yo verdaderamente hablamos de parte de Dios y de parte de Jesucristo, lo estamos haciendo por medio del Espíritu Santo. Claro, entonces todo esto nos va a llevar al fin y al cabo a que nosotros verdaderamente estemos vigilantes, atentos. ¿Y por qué tenemos que estar en esa vigilancia? Pues ya lo dijimos, ya lo acabé de hablar ahora.
porque hay un adversario que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Por eso usted y yo tenemos que estar vigilantes, sobrios, echando toda ansiedad sobre Dios, porque Él va a tener cuidado de nosotros, pero humillados bajo su poderosa mano. Humillados bajo su poderosa mano es humillados en su palabra, es obedeciendo a su palabra. Y todo esto al final, ¿por qué? Porque volvamos nuevamente a 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4. Mire lo que dice el versículo 3. Mire lo que dice. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. ¿Sí ve? Porque es necesario estar humillado bajo la poderosa mano de Dios. Porque es necesario vigilar. Porque es necesario estar atentos. Porque es necesario tener esa comunión con Dios, con el Hijo y con su Santo Espíritu. Porque es necesario nosotros estar siempre atentos a lo que la palabra de Dios nos dice. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, lo que el Señor nos está diciendo aquí es que va a haber tiempo donde la palabra de Dios la van a exponer de una manera equivocada. ¿Por qué? Porque va a haber un momento en que la gente ya no quiere escuchar la palabra de Dios. Quieren escuchar cosas que verdaderamente les agrade, cosas que los haga sentir bien, cosas que verdaderamente le están hablando maestros, líderes, pastores, que son de sus propias concupiscencias, de sus propios pecados, porque esos son concupiscencias. Y al final dice que se amontonarán como maestros que quieren enseñar, pero no la sana doctrina, no la palabra de verdad. Porque ahí lo dice en el versículo 4. Dice que se apartarán de la verdad. Dice, apartarán de la verdad el oído y se volverán nuevamente ¿a qué? A las fábulas. O sea, se están apartando de la verdad, se están apartando de la palabra, de la sana doctrina. Están predicando más de testimonios, de sus vidas, de sus hazañas, de su opulencia. Están hablando todas estas fábulas, cuentos. Y al final están hablando de parte de ¿quién? De ellos mismos. No están hablando delante de Dios ni de Jesucristo. Al final terminan hablando de ellos mismos. Terminan hablando de sus hazañas, de sus osadías, de lo que ellos pueden hacer y que muchas veces la iglesia no hace. Hermano que está aquí y que esta mañana Dios le ha permitido reunirse para escuchar la palabra de Dios, para escuchar la predicación de la palabra de Dios. Tiene que quedarle claro de que siempre la palabra tiene que ser delante de Dios y delante de Jesucristo. Que esta palabra tiene que ser predicada a tiempo y fuera de tiempo. Que tiene que ser una palabra que redarguya, o sea, una palabra que verdaderamente rechace, una palabra que verdaderamente refute toda mentira o toda excusa que se da para cambiar la palabra. Que reprenda, que regañe con autoridad, con templanza, contra toda falta que se esté cometiendo contra la palabra de Dios. Pero esto hay que hacerlo con mansedumbre, con espíritu de mansedumbre, porque fácilmente también uno puede caer. Pero también hay que exhortar.
La palabra exhortar es instar, estimular, convencer a las personas para que reciban la palabra de Dios, esa palabra de verdad, esa verdad que los va a hacer libres. Instarlos a que no que estén escuchando tantas fábulas, tantos cuentos, tanta mentira, tanto testimonio que para nada de pronto edifica y a veces de pronto daña más corazones. Porque quizás usted y yo le estemos pidiendo algo a Dios que de pronto para nosotros es muy grande, pero llega un hombre en sus concupiscencias que quiere desviar a todo mundo de la sana doctrina y empieza a hablar de sus opulencias y lo que Dios hace, y quizás uno empieza a cuestionar por qué Dios no lo hace conmigo, si yo también soy hijo. Entonces vemos como una enseñanza, una predicación donde no se tenga a Cristo y a Dios delante, sino que se tenga su propio ego, su propia vida para predicar, hace que se aparte de la verdad del oído de las personas y se vuelvan a esas fábulas. ¿O acaso no dice la palabra que dice que la fe viene por el oír la palabra y la palabra de Dios? Si yo hablo de todo menos de la palabra, pues ¿qué fe se va a tener? Se va a apartar. Hermanos, esta preciosa mañana Dios nos la ha permitido para que hablemos la palabra de vida, la palabra de verdad, la palabra que verdaderamente cambia, transforma, renueva, regenera, que verdaderamente trae vidas diferentes. Usted y yo que tenemos esta oportunidad, no la desechemos. No olvidemos que siempre la palabra de Dios está para nosotros sus hijos y que la palabra primeramente es vida y es espíritu. O sea que la palabra es espiritual y viene a nuestro espíritu para darnos vida. Los dejo con lo que dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 11. 1 Corintios capítulo 3 versículo 11. Mire lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 3 versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede colocar otro fundamento que el que ya está puesto. Y ese fundamento se llama Jesucristo. Nadie puede poner otra palabra. Ya Jesucristo es el fundamento que Dios nos dejó a nosotros. Y nadie puede cambiar ese fundamento. Porque ya ese fundamento está y es Jesucristo. Hermanos, oremos esta mañana. Porque lo que se ha predicado hoy es palabra fiel, palabra de verdad, palabra de vida. Oremos a Dios por esta palabra. Padre mío, gracias. Gracias porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es vida. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo, porque delante de Él y delante de ti hoy predicamos. Hoy hemos enseñado lo que tú has dicho que enseñemos, Señor. Que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Que todo lo que se haga para que sea redargüido, para que sea reprendido y para que sea exhortado aquel que necesita, Padre amado, pero que lo hagamos con paciencia y con doctrina. Solo tú eres el Dios de la gloria, que sé que va delante de nosotros como poderoso gigante. Sé que tú eres el Dios que hace que las promesas se cumplan todas en Jesucristo y todas en Él son amén, porque tu palabra es verdad y tu palabra es fiel. Gracias por esta preciosa mañana que nos has regalado, por este fundamento que es Cristo, que cada día nos lo da a conocer para que vivamos una vida plena, para que tengamos una vida llena de frutos, llenas, Padre amado, de lo que es tuyo, Señor. Gracias por darnos esta oportunidad del reino, de poder conocerte cada vez más. Y haz que nosotros meditemos, como dice tu palabra, de día y de noche, en esta tu palabra, Señor. Que la guardemos, que la pongamos por obra, para que todo lo que hagamos nos salga bien
y seamos prosperados en todo, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que hoy ha estado recibiendo tu palabra, Señor. Que hoy la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Que la bendición del Padre, que la gracia de Jesucristo y la comunión, Padre amado, con tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros. Pueblo de Dios, victoriosos en Cristo somos, para gloria y honra del Padre. Amén y amén.